Excelente que ya estemos aquí y bueno, como te comentaba, el día de hoy vamos a hablar sobre la ira desde un enfoque lógico y cuál sería su función. En esta actividad tomémoslo como una herramienta para poder accionar nuestro procesador, en este caso esta parte de nuestro cerebro, de lo que estamos viendo, ¿no? Si bien sabemos que el enojo es algo que nos refleja en las entrañas, la ira, ¿dónde te refleja? ¿Te refleja a nivel de la mandíbula? ¿Te da ira? Es como, ¿te da rabia? Podría ser. ¿Me da rabia y la expreso en toda esta parte del maxilar? ¿O dónde es donde tú encuentras que cuando sientes ira, previo al coraje, sientes ira, dónde se refleja en ti? Yo siento que lo reflejo en esta parte de la cabeza. Tal vez a lo mejor en la mandíbula no del todo, pero más en esta zona que en el estómago, en las entrañas. Por eso digo que es un pasito más, porque es un pasito más de conexión con nuestra conciencia. Y recuerden que pues nosotros vamos a buscar conectar con la conciencia de la realidad, más allá de la conciencia del ser humano. Entonces hay que ver qué opera detrás de esa ira. Y bueno, me presento, yo soy Miriam Catalina y el día de hoy, como te había comentado, la ira es un recurso para que nosotros podamos detectar y ver si ponemos un límite, si hacemos una acción, si paramos la acción o simplemente tomamos otro camino. Es esa alerta que nos está avisando de, ojo, hay que ver aquí, hay que ir a ver aquí. Por algo, mirar contiene la ira, pero también contiene esa percepción a través del ser. Porque la M, recordemos que es 13. Y es 1 el ser y 3 la percepción. ¿Desde dónde me estoy percibiendo yo respecto a esa ira? Y bueno, pues vamos a empezar. Y como venía comentando, ira tiene un número que es el 29, en el cual ya de antemano nos está diciendo que va a haber circuitos, que va a haber movimiento. Y el 9 que es un propósito, pero también es un incremento. Entonces, en este caso podría ser la energía para accionar o el combustible para hacer ese movimiento, pero también sería el incremento de circuitos. ¿Qué circuitos se me están activando con eso que me está causando ira? ¿Qué es eso que me está recordando que tengo que hacer un movimiento, una acción, una entrega o que me va a generar un impacto que tal vez lo procese el fisiológico, pero que también si yo le pongo esa conciencia le puede ayudar y bajar la carga, que no todo lo tenga que llevar el cuerpo. Y también, bueno, si lo desdoblamos y lo vemos letra por letra, pues tenemos la I que es 9, la R que es 19 y la que es 1. Y en este caso tendríamos 91-91. Cuando vemos dos números así, que si ponemos una diagonal sería 91-91, sería como una cifra espejo o un número espejo. En este caso, tanto del futuro como del pasado nos están hablando de la percepción del propósito. Uno actuando con que va a incrementar esa percepción y el otro diciéndonos te estás alineando con el propósito. Entonces, en esta figura de espejo, tanto pasado y futuro se están alineando en ese propósito que te está mostrando esa situación. Hay que ver cómo tú encajas ahí. Y bueno, para esto tengo un ejemplo. Cuando yo era más chica, pero chica, digamos como en la primaria, yo estaba en conflicto. Me daba mucha ira. Antes de ir al colegio me daba mucha ira porque yo, por una parte, entendía que debería de ser como disciplinada, como hacer las actividades que me correspondían en casa, en la escuela. Y por otra parte, en el colectivo donde yo estaba, yo escuchaba que los papás ponían más atención a sus hijos cuando los regañaban. Y entonces en mi cabeza estaba como las dos vertientes. Si no me regaña, no me quiere. Pero si me regaña es porque no estoy actuando como debería de actuar. Entonces se ponían en conflicto y eso a mí me generaba ira.
Y entonces yo no entendía, yo decía, bueno, a lo mejor mis papás no me quieren tanto porque no me castigan. Entonces en mi cabeza siempre era como, debe haber un castigo, debe haber un castigo, debe haber un castigo. O debe llevar una llamada de atención, pero era algo erróneo. ¿Pero por qué vivía eso? Bueno, porque mis compañeritas con las que yo convivía en ese momento estaban en etapas de conflicto en sus hogares. Pero yo veía que les ponían más atención sus papás en teoría o en la fantasía, porque ellas decían, no, es que mira, si yo no hago la tarea así o como debe ser, pues mi mamá se tiene que sentar conmigo y explicármela y entonces pues ya está compartiendo conmigo. O sabes que me fue mal en un examen, entonces como ya no tengo como hacerlo yo solo, entonces viene mi papá y me explica. Y entonces me dedica una hora o lo que tenga que ser a ponerme atención para explicarme el tema. Entonces había una recompensa escondida en ese dilema de no hacer las cosas como se supone que se tenían que hacer. Aquí ya estamos tratando de quitar el lenguaje de bueno o malo. Simplemente es accionar. No estoy enfocándome si fue bueno o malo la acción, sino simplemente es revisar la acción. Porque si yo puedo quitar esa polarización, entonces me puedo preparar más a que cuando se me enfrente a algo, no me ponga una barrera, un límite de antemano y sea mucha la resistencia para poder avanzar. O para poder tomar una decisión, o para poder alejarme, poner un límite, ¿no? Entonces, para mí eso era un conflicto muy fuerte. Y me tomó mucho tiempo hasta que yo una vez dije, bueno, no tengo necesidad. No tengo necesidad de pasar por eso y creo que en mi historia o en mi concepto, el castigar o el que mis papás forzosamente tengan que hacer una actividad conmigo significa que estamos compartiendo desde el querer o desde esa armonía o de ese amor. Era como una venda que yo tenía por mi contexto, pero que luego tuve que tumbar. Y volteo ahora con las herramientas que tengo, ya lo puedo ver que lo tumbé, pero digamos que la forma en que lo tumbé fue muy arcaica. Fue una forma hasta sin darme cuenta, pero que era necesario que llegara a pasar. Entonces ahorita estoy recordando que, por ejemplo, llegó un momento en la adolescencia que, digamos, yo ya no actuaba como en esa etapa en la primaria de, ay, es que me tienen que castigar para que me vean y eso no. Eso ya como que ya lo había pasado. Pero tenía un concepto en el que yo tenía que ser de cierta manera y me preguntaba por qué no puede ser de otra. Y entonces digamos que era la dedicada, que era la que se podría decir como la matadita de estar estudiando todo el tiempo y consiguiendo buenas calificaciones y todo. Entonces yo veía a mis compañeros que a lo mejor hacían otras actividades y no ponían como el enfoque en el momento y yo decía, pero no cuesta nada, o sea, si en el momento tú tienes que hacer una actividad de tarea o una actividad de escuela o de recreación, nada más le dedicas ese tiempo y no pasa nada, no tenés por qué distraerte con otras cosas. Entonces yo no entendía cómo las personas que no ponían como tanta atención podían darse ese lujo de no poner la atención, de no poner no uso el tiempo para lo que se supone que estaba destinado. Entonces durante un mes yo me propuse no hacer tareas, me propuse hacer todo lo contrario a lo que normalmente hacía, porque a lo mejor ya me sentía saturada y yo decía, bueno, si al final de cuentas hago y hago y hago y no veo un cambio, pues deshago, porque yo veo a mis amigos que no hacen, pero cuando hacen se nota el cambio y entonces tiene una recompensa. Y yo todo el tiempo hago y yo ya no tengo una recompensa, entonces ya no le veo el sentido de hacer, ¿va? Entonces en ese aspecto me propuse un mes y no pude. No pude porque yo ya tenía una disciplina, tenía una forma de ser, ya tenía algo que me funcionaba. Y eso también me causaba ira y frustración, porque yo decía, pues ¿cómo le hacen como para no hacer las tareas? ¿O cómo le hacen como para distraerse en otras cosas si lo que te están marcando ahorita en tiempo de utilizarlo es esto? O sea, hay tiempo para todo, ¿por qué no lo activas en lo que debe de ser? Claro, yo tenía una limitante, digamos que mi forma de actuar en ese momento era como el caballito. Haz esto y así, haz esto y así. Y me era funcional, ¿no?
como el caballito, no ves, solo por este camino, no te distraigas por lo que hay en el camino, sigue el camino, sigue el camino, sigue el camino. Bueno o malo me llevó a un punto, bueno o malo logré una carrera, bueno o malo algo funcionó, bueno o malo ahora estoy haciendo otra invención de mí, ahora estoy viviendo otras cosas, entonces toma lo que te sirva y lo demás déjalo ahí suelto, no te enganches, pero sí es bueno que ahora con las herramientas que vamos adquiriendo las empecemos a aplicar, porque una cosa es tomar conciencia, que es como el primer paso de decir, ojo, aquí está pasando algo, pero el siguiente paso, ¿qué es? ¿Qué es el siguiente paso? Pues ver una acción, ¿no? Ahora, la acción nadie te va a ir a decir, tienes que hacer esto. Habrá quien sí, pero no normalmente lo que te digan es lo que te va a funcionar, es lo que les funcionó a ellos. Entonces, a veces cuando vamos a terapias alternativas, eso es lo que nos puede llegar a causar frustración, porque muchas veces van a trabajar desde la conciencia, de tomar conciencia de qué es lo que está accionando o cuál es esa raíz que lo acciona, sin embargo no te van a decir qué hacer con ella. Su propósito y su función es decir, aquí está la raíz, mira, encontramos esta semilla, tómala. Y tú vas a decir, bueno, ¿y esta semilla qué? ¿Qué hago con ella? Ya sé que está ahí. Me la guardo, la lavo, la planto, la quemo, la escondo, la tiro, la guardo en un calcetín y la guardo en un rincón. ¿Qué hago con ella? Entonces, ese accionar te corresponde o le corresponde a cada uno que está buscando esa solución. No te la puede dar el acompañante o el terapeuta. Y eso, si nosotros lo empezamos a entender, pues nos libera. ¿Por qué? Porque entonces sí tomo las riendas de lo que me corresponde y dejo las riendas de lo que le corresponde al otro. Ahora, si estás en un proceso de terapias y no están dando con esa semilla, tal vez estás viendo otras previas a llegar ahí, que son necesarias. Entonces no fue ni bueno ni malo, simplemente es darte cuenta que ahí ya no iba a radicar la solución, sino que era un paso para buscar el otro proceso, para buscar el otro. Bueno, tú puedes decir, ¿y a mí qué me sirve que me digan cuál es la raíz? Bueno, pues sirve mucho, porque entonces tú ya puedes saber si le sacas ventaja, ¿no? Imagina que te entregan tu semilla y es una semilla de frijol, por decirlo así, o de lentejas. Y entonces, tú ya tienes tu semilla de frijol, lentejas. Entonces, tú puedes decir, bueno, la voy a poner a germinar, ¿no? Y entonces vamos a hacer el germinado, pero tú puedes decidir, bueno, ya corto el germinado, lo puedo preparar en comida o lo dejo que siga el brote y me dé la plantita o me dé la florecita, me dé la semillita para seguir sembrando. Digamos que tú dices, voy a dejar que siga el brote, que haga todo su proceso y me dé su fruto y me dé su semillita para seguir sembrando. Entonces viene ya la cosecha de esa semilla y entonces ya tienes a lo mejor en lugar de una semilla, pues no sé, te dieron 3, ¿no? Porque salen 3 florecitas. Tienes 3 semillas, entonces tú puedes decidir qué hacer con esas 3. Y puedes decir, bueno, pues si ya me dio, me sigo esperando y entonces vuelvo a plantarlas y vuelvo a hacer todo el proceso. Pero ¿qué tal que si tú dices, no, voy a hacer un cambio? 2 las voy a dedicar a plantar y una la voy a dejar para mi comida. Y entonces tengo mi germinado y me lo como. O tengo el fruto del frijol y me lo como. A lo mejor un frijol pues no va a hacer mucho sentido, pero digamos que una cosecha. Y entonces vas creciéndolo y llega un punto en que dices, ya tengo suficiente para mí. Pero esto sigue dando, entonces voy a empezar a ver a quién le hace falta algo para completar su comida y les voy a ofrecer esto de frijoles. Y le voy a explicar a lo mejor cómo a mí me funcionó. Pero ya depende de la otra persona, si dice, sí, bueno, separo una parte y la siembro y la otra parte lo doy para mi comida. O sabes que no todo me lo como y pues ya se acabó en una sentada, ¿no? Todo depende de la otra persona, pero ya no de ti, se acabó ese proceso cuando tú lo diste y el otro lo tomó. O qué tal que tú dices, bueno, ya di a alguien más y aún así sigue sobrando, entonces sabes que lo pongo a disposición de más gente. Pero como
empiezas a ver que hay como que alguien lo desperdicia, lo tira y todo, pues a ti te puede dar ira, coraje o molestia por decir, tú ves toda tu historia, todo tu proceso y alguien llega y pum, no lo aprecia o no lo toma en cuenta o simplemente lo desecha. Entonces puede ser que sientas esa molestia y digas, ¿sabes qué? No. Entonces en lugar de darlo, lo voy a vender porque le quiero sacar algo, porque ya me tuvo un costo. Entonces, un costo, ¿cuál fue el costo? Pues todo ese proceso, no nomás fue el hacer la cosecha y ya darlo, ¿no? Como el producto, sino todo ese crecimiento, todo ese paso, todo ese desarrollo. Pero ahora va la perla. ¿Por qué tendría que ser un costo todo ese proceso si tú ya lo disfrutaste? ¿Por qué tendría que ser un costo todo ese proceso si tú previamente lo disfrutaste? ¿Dónde estoy poniendo ese valor? Desde cómo lo mira la otra persona, cómo lo miro yo. Si para mí representa un costo, estoy entregando toda la información a la otra persona. Me estoy viendo en la otra persona, me estoy reflejando en la otra persona. Pero para mí es un valor, reconozco el aprovechamiento, reconozco los frutos, reconozco lo que me ha dado y no me engancho con que si la persona lo usó o no lo usó bien todo y sí, lo sigo vendiendo, pero no pongo afuera ese valor. El valor yo ya lo tengo, lo aproveché desde antes de hacer esa venta. Entonces, muchas veces cuando estamos en estos procesos de reconocernos y conectar, muchas veces el valor va a estar más allá del resultado, sino en la trayectoria de todo ese proceso. Claro, si lo quieres ver, si no lo quieres ver, también es válido. Ya depende del nivel que tú estés preparado o preparada para ver. Entonces, esa ira tú la puedes accionar como un combustible o la puedes accionar como algo que te queme completamente y te sobrepase y te impacte. Entonces hay que ver cómo se está procesando esos momentos de ira y hacer conciencia. Esto me genera ira. Tengo las herramientas para entender por qué o desde dónde se está generando la ira. No, entonces pido ayuda. Pido ayuda. Sí las tengo. Quiero ser realmente honesto conmigo y me atrevo a ver. Estoy preparado para ver con esa honestidad, sin inventarme fantasías. No, pues sí. Entonces me atrevo a verlo sin juicio. Que va a doler, a lo mejor sí duele, porque voltear a ver dónde vino el origen y tomar en cuenta que también tú participaste en esa historia, porque yo sé que le diste poder a la acción, o le diste entrada y sobrepasó un límite tuyo, o simplemente te dejaste y llegó y te aplastó. Claro que duele eso, reconocerlo. Pero el valor es, yo sé que eso me puede llevar a ese punto. Y que a lo mejor la acción nueva me está marcando los mismos pasitos de esta previa que dolió. Pongo un alto y miro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo se relaciona eso conmigo? Y entonces sí, ya puedo tomar acciones. ¿Qué sería el siguiente paso? Y acciones, las que sean, pero que sean adecuadas a ti. Que sean fáciles en el aspecto de que tú las puedas ejecutar. No significa que no tomen un tiempo, no significa que lleven un proceso, significa que a ti no te desanime el poder vivirlas. Eso sería lo más importante, que cuando tomes una acción sea aquello que no te desanime a vivirlo, que no te ponga una barrera, que al contrario te ayude a bajar barreras para avanzar. Y bueno, siguiendo con la ira, bueno, pues si lo separamos, podría ser ir a hacia dónde voy. ¿Qué me está marcando esa ira? También la IA de R. La IA, la inteligencia artificial del propósito del ser. Me está hablando de conectividad. Ok, ¿cuál sería esa IA? ¿Qué es lo que tengo programado que me está generando la ira? ¿Desde dónde se está generando? ¿Es algo que me pertenece? ¿Es algo que aprendí en el contexto? ¿Es algo que llevo
arrastrando por, digamos, pertenencia del grupo. No sé si han visto la historia de El niño de pijama de rayas, que habla sobre un niño judío y un niño alemán que viven la situación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero como desde su inocencia ellos conviven y se hacen amigos, y cómo va el trayecto de la historia. Pero más allá de que si es una historia trágica o no, porque si es una historia trágica, lo que nos muestran es el concepto de ellos de decir, bueno, ¿tú por qué odias a los judíos? Porque es lo que me han dicho, porque es lo que me expresan, porque es lo que me entorna. Y eso me da molestia, me enoja. Entonces, pero sin saber que el niño era judío, ¿no? Entonces, cuando se da cuenta puede decir, entonces yo no siento eso por ti. Tú ya eras mi amiguito antes de yo saber que eras judío. Y yo te conocí por tu persona, no te conocí por la comunidad a la que perteneces o tu origen, ¿sabes? Entonces, ¿qué conceptos nosotros venimos cargando desde nuestro colectivo que ya no nos pertenecen, que ya se agotaron y que tenemos que soltar? Y que sabemos que los debemos de soltar, pero sentimos que si los soltamos, perdemos algo. Ahora, en este caso, por decirlo así, cuando el niño dice yo te quiero a ti, no quiero ese concepto de que los odio, sino simplemente entiendo que es algo que pasó a alguien y que se fue pasando esa historia, pero que no me pertenece, decido soltarla, pero el momento de soltarla no significa que yo ya no pertenezco a ese grupo, simplemente que pertenezco desde otro punto. Porque a lo mejor no me voy a poder zafar de ese grupo porque es mi familia. A lo mejor no voy a poder deslindar tanto porque tengo ya una actividad ahí en esa organización. Pero puedo decidir desde dónde lo tomo y lo asumo. Desde dónde voy a accionar, desde dónde voy a moverme, comprometerme. Entonces, ¿qué acciones que a ti te generan ira ya no son válidas? Que ya caducaron. Y ahora los ejemplos que te pongo, aunque puedan ser personales, no son para exponer y decir, pobrecita Miriam, o la pasó mal, no, simplemente son ejemplos para ver si te puedes ver reflejado o te conectan a algo que tú ya viviste, pero que a lo mejor no lo tenías tan digerido, o que ya estaba a punto de salir, pero que no habías tenido como ese pasito atrás de quererlo ver, de darte ese tiempo para verlo. Entonces, pues tenemos la ira. ¿Cuál es esa lógica que me está operando o cuál es ese programa previo que me está operando a mi propósito? Y estoy alineado, estoy desfasado o ese programa a mí ya no me funciona y lo tengo que cambiar. La ventaja de las IAs ahora, como lo vemos en nuestro plano físico, es que se pueden codificar. Se les puede cambiar el código, se les puede cambiar el programa con el mismo código. Entonces ahí viene una transformación. Tú puedes hacer una reprogramación para poder vivir el proceso de otra manera diferente, aunque tengas el mismo código. Tenemos también la palabra en inglés air. Yo como ira, si lo utilizo desde air, te da una visión. Digamos que en esta parte está el punto 1, sería ese lenguaje en inglés, ese idioma en inglés, air, que significa aire. Y fíjate, aire es como algo ligero, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer el aire para calmar la ira? ¿Qué le agregaron? Una E. ¿Y qué es la E? En nuestro concepto de lógica. El 5, ¿no? Es la lógica misma. Entonces, si yo le pongo una lógica a la ira, me va a dar aire. Si yo me doy un paso y veo la lógica de este proceso, va a bajar las barreras. Va a bajar esa energía condensada, va a bajar esa
situación de furia que puedo tener, ¿sabes? Me va a dar aire, me va a ayudar a bajar ese proceso. Y también tenemos que lo que venía hablando, conciencia y acción. Si los quieres ver como pasos, primero la conciencia para generar acción, porque si tú solo generas acciones sin conciencia, estás haciendo un ciclo vicioso. Nada más estás dando vueltas donde mismo. No estás provocando el movimiento. Entonces, primero hay que tomar conciencia para saber sobre qué estamos accionando. No todos vamos a experimentarlo así, no todos tenemos esa capacidad de decir quiero tomar conciencia. Pero si tú ya lo ves, ya tienes las herramientas, utilízalas. Que no te dé miedo. No dejes atrás ese curso que ya le invertiste tiempo, que funcionó en su momento. No lo dejes atrás. Rescata esas herramientas que te fueron funcionales. Ahora, si tu contexto cambió y esa herramienta no se puede adaptar, entonces sí déjala. Porque ya caducó. Busca otra nueva herramienta. O busca aquellas que han derivado de esa que se aplicaron. Y aquí lo que les quería hablar era sobre la perspectiva. Tal vez, digamos que estoy pasando un proceso de ira y estoy como en un proceso de arte. Aquí hay un punto que se llama, ¿cómo dicen que es el punto de fuga? ¿Por qué de fuga? Porque lo puedes mover desde donde quieres ver el objeto, ¿sabes? Es para ver la perspectiva de qué tan cerca o qué tan lejos lo vas a ver o desde qué ángulo vas a ver. Yo quiero aplicar esto a la ira. Si yo reconozco la ira aquí y tengo diferentes puntos de donde observar, me detengo a observar y empiezo a ver qué me da cada punto. Al tomar conciencia de qué me da cada punto, puedo elegir la ruta que a mí más me convenga en ese momento. Entonces yo ya aquí vuelvo funcional a la ira, no simplemente la padezco, sino que ya le doy una acción. Pero si te fijas, también puedo mover ese punto de fuga. No es estático, tiene movimiento. Entonces, aquí yo le puse una perspectiva, que hablamos de ese 3, una perspectiva desde arriba hacia abajo. Pero también lo puedo poner de abajo hacia arriba, lado contrario, de abajo, debajo del objeto hacia arriba. Entonces, el punto de fuga es, ¿desde dónde lo voy a ver? Lo voy a ver desde la parte donde me duele mucho, me siento mal y me ciega. O voy a aceptar que sí, me duele, pero ¿qué hago con esto? Ya acepto que me duele y me molesta y me enoja. ¿Y qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? También recuerdo que, por ejemplo, no me generaba ira, me generaba molestia. Digamos que ya más procesado que el coraje, mucho más procesado. Es como, ay, me molesta, me pico un zancudo, me molesta, pero pues no hay algo más que pueda hacer, ¿no? Más que sobarme y ya. Porque si yo le rasco, me va a doler. Entonces ya mejor lo trato de ignorar. A mí algo que antes me molestaba mucho era que si ya habíamos avanzado en las herramientas de cómo hacer las cosas, te enseñaran desde lo arcaico o desde lo muy básico o desde esas bases o esos procesos que fueron complicados y dolorosos para la persona que te los está explicando. Para resolver cualquier tema o hacer cualquier acción, digamos que hay una forma de hacer las cosas como fue la primera vez que se aprendió a hacer, pero esta forma ha evolucionado en el paso del tiempo, que ya es mucho más fácil. A lo mejor antes poder generar una conexión telefónica tomaba años, por decirlo así, de que hacían las perforaciones, de que conectaban los cables, de que podían poner de punto A a punto B. Y hoy en día ya con la tecnología y los avances, pues bueno, puede ser que tome días o horas, depende de dónde estés, ¿no? Y entre más acceso a la energía y a las herramientas, más fácil va a ser. Pero a mí me causaba ira porque yo decía, ¿desde dónde me estás enseñando? No tanto porque me enseñaran el proceso inicial y era la base, sino en la forma en que me lo enseñaban, que era como tajante, como que
yo sufrí y tú tienes que sufrir porque como yo lo sufrí y eso a mí me funcionó, y este es el único camino que puedes vivir, tú también tienes que sufrir. No sé si me entiendes, es como yo lo viví sufrido, tú lo tienes que sufrir también, porque si no, no va a funcionar. No, o sea, ok, te tomó esos pasos, fueron dolorosos, pero ya hay una forma más condensada, más práctica. Entonces ya hubo una evolución, ¿no? Y se fue cerrando el proceso. Tú hacías 15 pasos y ahorita ya vas en 5. Ok, entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Por qué tienes que hacer los 15 cuando ya no es funcional, cuando es tedioso, si puedes hacer solo los 5 y te da el mismo resultado? O sea, a mí me causaba mucho conflicto. Después entendí que era desde la perspectiva de la persona que me lo estaba enseñando. Que era de que fue algo difícil o complicado para esa persona, pero el valor radicaba en ese dolor o esa conflicción o ese conflicto, más allá de que el proceso. Su valor estaba en un sentir o en una perspectiva fuera de él. Esto me incomoda, esto no me gustó, pero no en las herramientas que desarrolló, ni cómo fue que se acopló, ni cómo fue que lo solucionó. Estaba fuera totalmente. Entonces, a lo que voy es que yo después, cuando yo tenía que enseñar a las personas, yo no aplicaba lo mismo porque a mí no me gustaba. Yo lo que decía es, te enseño, y me tomaba el tiempo de decirles, te voy a enseñar de la forma en que se origina esto, porque el día que tú tengas algo que no funciona, tú ya sabes de dónde viene el proceso, el origen. Y no te vas a quebrar a parar. Puedes saber el proceso de la funcionalidad, puedes decir, aquí meto una corrección y me muevo a otro lado. Y funciona. No necesitas volver a desbaratar todo desde el inicio. ¿Sabes? No me estoy basando en el proceso doloroso, me estoy basando solo en el proceso. Le quito el dolor. Solo me estoy basando en el proceso. Ok, ya te expliqué cómo se originó. Ahora viene la parte fácil, a la que yo llegué, a la que a mí me funciona. Que después cuando tú la practiques, la utilices o la lleves a cabo, puedes encontrar una forma mucho más condensada de hacer lo mismo que yo te acabo de enseñar. Entonces a lo mejor si el primer proceso eran 15 pasos, yo que te lo estoy entregando llegué a 5, posiblemente tú que lo estás recibiendo, tú lo cierres en 3 y con 3 va a ser más que suficiente. Ahora queda en ti cómo lo vas a enseñar. Si para ti fue doloroso la explicación que yo te di, aunque traté que no fuera, pero no puedo controlar lo que tú viviste, pues a lo mejor te dices, ay, en 3 pasos y ya. Y le das los 3 pasos a la persona y el nuevo que venga, pues que se haga bola. Si a lo mejor el nuevo que venga va a decir, híjole, pues nomás me entregó 3 pasos, no sé, tengo que irme a la raíz. Entonces va a buscar por otros medios llegar a la raíz. Por eso es importante que empecemos a ver que lo que nos detona o lo que nos está moviendo, cuál es su raíz, dónde se está originando, porque si tú sabes dónde se origina, pues ya tienes la semilla, ¿no? Entonces tú decides qué haces, como lo que te decía con la planta. Tú decides si la haces crecer, si la quemas, si la vendes así como está, o si haces que te dé un producto y te lo comes, o que ese producto tú lo vendas. Muchas posibilidades, ahí entraría las infinitas posibilidades. Y bueno, recuerda, la ira, su propósito es incrementar los circuitos. Incrementar los circuitos puede ser para bien o para mal. Los va a incrementar para mal, ¡pum!, voy a estallar. Me voy a súper enfurecer. Los pongo para algo bien, para la perspectiva bien. Ok, me enriquecen. Si me duelen, me molestan, ¿qué puedo hacer con ellos? ¿Qué voy a accionar con ellos? Y bueno, recuerda, si tienes dudas, si quieres una sesión, quieres un curso personalizado, me puedes contactar. Me encuentro en YouTube y Facebook como Miriam Catalina.
Podemos agendar una cita. No te conflictúes por si no radicas en México, podemos hacerlo virtualmente. Hay que aprovechar las aplicaciones, las IAs que nos dan velocidad, nos dan ventaja y podemos ponernos en contacto para ver si te puedo aportar algo o simplemente si no lo sé yo y conozco a alguien, pues ahora sí como ser ese punto de conexión y si no, pues a ver qué nos presenta la vida, ¿sabes? Y antes de irnos, el mensaje de hoy. Vamos a ver nuestras cartitas, vamos a ver qué nos está proporcionando con el tema de la ira. ¿Qué vamos a mirar? Es aquello que he vivido en los últimos meses, años, lo que yo ya sé que ya llegó a su fin, pero no lo he querido aprovechar o no le he querido dar el enfoque y ahorita ya siento que me está impactando y me pide que lo voltee a ver, ¿sabes? Entonces tenemos nuestro mensaje analógico, nuestro mensaje digital a través de los números y el analógico a través de nuestro oráculo más en el contexto, en el concreto. ¿Listos? Vamos a tomar una carta. Bueno, aquí me está marcando 2. Ok. Tenemos 2. ¿Cómo sé que me marcan 2 cuando estoy leyendo? Porque hay un movimiento, una acción. Puede saltar la cartita, puede sobresalir. Tú sientes. O sea, ya es tu intuición. Y bueno, la primera es 94, que nos habla de la identidad. El propósito de Marte, pero también sería el propósito de Marte. ¿Cuál es ese ID que tengo activo? ¿Qué es aquello que me da identidad a mí? Me da la identidad donde nací, la familia que pertenezco, la actividad económica que realizo, mi pensamiento, mis amigos. ¿Qué es lo que me identifica a mí? ¿Cuánto te puedes relacionar contigo mismo? ¿Cómo te describirías? Ahí puedes poner esa actividad para ver qué te identifica desde tu pensar. Agarra una hoja y escribe, yo me describo así, sin pensarlo detenidamente, solo escribe lo que se te venga. Y una vez que termines, que digas, ya fue todo, ahora sí levántalo y léelo. Te vas a sorprender, porque es parte de cómo tú te miras. Entonces, vamos a ver si ahí hay puntos de ira o si solamente me estoy viendo. ¿Sabes? Y la segunda carta es 59 y nos dice lógica en incremento. Hoy hablamos de circuitos en incremento, pero aquí nos están diciendo hay que aplicar la lógica. ¿Qué lógica? La de la realidad. Si no sabes cómo basarte, busca cómo opera la Tierra, cómo opera el sistema solar, cómo opera el Sol. Esa es nuestra realidad. Entonces, lógica en incremento. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su funcionalidad? ¿Qué me está diciendo? Preguntas claves. Y vámonos a lo analógico. Si no nos quedó claro con el incremento, con nuestra identidad, pues vamos a pedir guía. Ay, no quiero. Vamos a pedir guía para ver desde dónde nos vamos a mover. Y entonces nos dice seres asistenciales. Aquí está nuestra guía. Dice, está siendo guiado a diario, percibe nuestras manifestaciones. Oye, pero yo no escucho que me hable una vocecita en mi oído. O yo no veo una imagen, yo no estoy recibiendo guía. Pero qué tal que llega alguien y te dice, mira, aquí no es la fila que te corresponde, es aquella. ¿Eso no sería guía? ¿No sabes qué? Hay una oferta en lo que quieres comprar. ¿Eso no sería una guía? Hay que estar más abiertos y no cerrarnos a solamente querer ver las cosas como nosotros creemos que debemos verlas. En el curso de milagros, en este libro, hay una enseñanza que dice, esto que estoy viendo no es como lo veo ahora. Y podría yo decir, esta imagen que estoy viendo no es como la veo ahora. Eso me da apertura, no me cierro a un solo camino. Esta carta que yo veo no es como la veo ahora. Me da apertura. Dice, tú eres un ángel para muchas personas, acepta tu papel.
Que no te sea carga cuando des un comentario, una guía. Tu límite solamente es entregarlo. Es responsabilidad de quien lo recibe. Si lo recibe, no lo recibe, qué hace con ello, lo ignora. Y si hay algo que a ti no te apetece opinar, tampoco es tu carga. Te puedes poner ese límite de decir, yo aquí no me meto. Solo lo veo pasar, no me corresponde. Pero si lo veo, me pongo a pensar, ¿eso que estoy viendo conecta conmigo en algún punto? ¿Sí? Es guía. ¿No? Vamos a ver. Cuéntanos tus preocupaciones y alegrías. Estamos a tu lado. Acepta nuestra ayuda que llega a ti de distintas formas. ¿Qué es aquello que estás pidiendo, pero que cuando llega a ti tú lo rechazas? ¿Eres consciente de lo que estás rechazando? ¿Qué es aquello que te está llegando de información y tú dices, no, esto no es para mí, o se te hace muy grande? A veces nos pasa que llega algo como una opción y decimos, es que es demasiado retador. Pero te tengo una sorpresa. Si te está llegando es porque puedes con ello. Si te está llegando es porque te van a llegar las herramientas, o las herramientas ya se te dieron, pero todavía no las has puesto en acción. Entonces, sí, yo me aviento. Sí, yo lo vivo. De aquí a lo mejor no sale como yo espero, pero gano el atreverme, gano conocimiento, gano el poder ver el error, que es lo que estamos ahorita viendo como la fuente más importante. Porque si yo veo ese error, puedo reestructurar, puedo ver las ganancias y puedo ver cómo transformarlo. Entonces me atrevo a vivir el error. Bueno, y nos vemos en otro video. Bye bye.